Bien, ¿vos cómo estás? ¿Qué tal estás llevando esta cuarentena? Que se Bien, tornó bastante bien. larga. Se tornó sin bastante más largo de lo que esperábamos, pero bien. Yo creo que el ser humano es un poco un animal de costumbre, así que nos vamos acostumbrando, pero también un poco nos cansamos. Sí, totalmente. Buenísimo. Para darle una especie de formalidad al inicio de la charla, me gustaría que te presentes, que nos digas de qué ciudad sos y de cuántos años tenés. Perfecto. Bueno, soy Julián Larribey, tengo 19 años, soy de San Nicolás de los Arroyos, formo parte de Fundación Libremente desde hace 2 años y nada, soy estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de Rosario, bueno, de 70 kilómetros de mi ciudad natal. Buenísimo, buenísimo. Yo quería preguntarte, volviendo un poco al tema del comienzo, ¿qué pensás de la cuarentena? Se tornó bastante larga lo que se decía al principio y bueno, ya estamos por llegar casi a los 80 días. ¿Qué opinión tenés? Bien, yo creo que la cuarentena desde un punto de vista epidemiológico fue una medida correcta en un principio, pero que a estas alturas ya no creo que tenga mucho sentido. Primero porque gran parte de la población no la está cumpliendo, porque Sí. necesita salir, y segundo por el impacto inevitable en el punto de vista económico que va a tener y que ya está teniendo. Por ejemplo, una de las medidas que se ha tomado es el IFE. Particularmente creo que el IFE es pan para hoy y hambre para mañana, porque se financia con Claro. emisión monetaria y la emisión monetaria va a generar muchísima inflación y va a ser un impacto bastante negativo en la economía. Eh, Se le da a las personas que no tienen posibilidades por ahí de trabajar o a las personas que son beneficiarias de planes sociales. Y esas personas lamentablemente no están en una situación de estabilidad económica, no están en la clase media, con lo cual, luego de la cuarentena, el impacto que va a tener económicamente sobre ellos va a ser todavía peor que las consecuencias que traería el coronavirus. ¿Vos considerás que la inflación entonces que va a traer esta emisión monetaria desmedida realmente, porque se está emitiendo una cantidad impresionante de dinero, va a afectar más a las personas de recursos más bajos? ¿Vos para cuándo más o menos pensás que puede llegar esta hiper? Si se puede hablar de una hiper o Y una inflación yo muy creo grande. que, bueno, en términos matemáticos, por ahí calcular la inflación es bastante complejo, pero sin dudas que la hiperinflación se genera cuando la gente repudia tanto el dinero que no lo quiere tener en sus manos y escapa a otras monedas. Y por eso por ahí el cepo que estamos viviendo también es una medida para costear un poco esa inflación que está Sí. latente, por así decirlo. Por lo cual yo creo que puede ser en el corto plazo, incluso mucho antes de lo que se estima. Yo creo que a fines de año, antes de que termine el año, puede haber una devaluación importante y una hiper. Claro, y contar que también ya estamos en default en este momento. Esto también es un También factor. También es un factor bastante importante es, eso, Julián. Yo creo que es importante que podamos analizar y darnos cuenta de la situación y no ignorarla tanto, ¿no? Vos sin pensás dudas que por ahí, es un factor importante, sí. yo te quería preguntar en eso de ignorar o no ignorar la situación, ¿vos pensás que la sociedad ahora está siendo consciente de lo que estamos viviendo? Yo creo que gran parte no, producto de lo que también quiere el gobierno. Si uno lo analiza, el coronavirus y la pandemia y demás, le ha venido muy bien al gobierno para tapar ese agujero y esa falencia en el aspecto económico que ya tenía. Eh, por lo cual me parece bastante complicado la situación y muchísimo más delicado de lo que el gobierno cree, sobre todo con este falso dilema que hay entre salud o economía, cuando se la Sí. plantea como cosas y cuestiones separadas, siendo que son dos cosas que van completamente de la mano, son una cosa que se necesitan una a la otra. Sí, yo creo que es falso ese dilema
de estar hablando de salud o economía. ¿Vos pensás que puede ser una especie de jugada política que el presidente haya planteado eso? Porque yo creo que él, él lo plantea en su momento en una conferencia de prensa, pero ¿quién estaba hablando de salud o economía? Porque también podemos decir que no, que era algo utópico y que nadie estaba hablando de eso. Claro. Sí, yo creo que es todo parte de una estrategia política, de un entramado, sobre todo porque estos gobiernos populistas se han caracterizado históricamente por quebrarle las piernas a la sociedad y luego regalarle las muletas y crear esa especie de Sí. dependencia del pueblo para con el gobernante, que en definitiva es la base de sustentación política de estos gobiernos de corte populista. Yo creo que sí, que eso también es algo que está pasando bastante ahora. Hablando un poco también de la desinformación de la sociedad, ¿cómo ves a los medios en este momento? ¿Vos pensás Eh, que... Creo que los medios tienen, bueno, sin duda tienen un papel importantísimo, pero creo que están todos bastante, digamos, a favor de la cuarentena. De hecho, se castiga mucho mediáticamente a aquellas personas que no la cumplen. Y no se tiene en cuenta por ahí que las personas que no la cumplen puede ser por infinidad de circunstancias, por necesidad, por trabajo, eh, incluso por cuestiones que parecen menos importantes, pero que deben ser tenidas en cuenta. Sí, totalmente, totalmente. Vos, para cerrar un poco el tema del coronavirus y la cuarentena, ¿qué Sí. pensás? ¿Cuál pensás que fue el país que mejor solucionó este problema? Y para mí que, bueno, también con el tema de la cuarentena hay que tener en cuenta aspectos como por ejemplo la densidad poblacional. A ver, lo que le pasa a Estados Unidos, lo que le pasa a Brasil, no es simplemente porque, entre comillas, priorizaron la economía. Es también porque tienen muchísimos más habitantes que nosotros y porque tienen ciudades más grandes que nosotros y más ciudades, metrópolis, por así decirlo, en donde se focaliza mucho el contagio. Nosotros, nuestro principal foco de contagio es el Gran Buenos Aires, mientras que Estados Unidos tiene 3 o 4 ciudades que son del doble o el triple del tamaño de Buenos Aires. A ver, tiene 330 millones de habitantes contra 40 que tenemos nosotros. Brasil tiene algo de 200 millones de habitantes, por lo cual hay que tener mucho cuidado cuando se analiza este tipo de cosas. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, creo que uno de los países que ha costeado bien el tema de la pandemia, sin duda es Suecia, que sin ningún tipo de cuarentena ha logrado tener una economía estable y, bueno, pocos contagios. ¿Qué opinión tenés de cómo lo llevó la gente de acá de América Latina, Uruguay, por ejemplo, que ya están volviendo a las clases? Y también un gesto muy importante en política es que el presidente y su gabinete de ministros se bajaron los sueldos. Después lo siguió Uruguay, lo siguió Chile también. Totalmente. Sí, yo creo que la gestión de la calle, también obviamente hay que tener en cuenta que Uruguay es una población muchísimo más reducida que la nuestra, pero sin Totalmente. duda que se ha actuado bien y se ha actuado políticamente de manera correcta en el hecho de que el político, o mejor dicho, el sector político en general entendió que el esfuerzo no solamente tenía que radicar en la clase trabajadora, en el sector privado y demás, sino que el sector público también debía hacer un esfuerzo. Y cuando se planteó esa cuestión acá, dijeron que era, eh, no me sale la palabra, que era demagógico. Por lo cual ahí tenés una diferencia, digamos, de criterios realmente preocupante. La verdad que la cultura es impresionante cómo cambia y que la gente de acá ni siquiera se hubiese pensado que el presidente se puede bajar los sueldos. Sí, Cambiando un poco de tema, yéndonos un poco a la situación de Estados Unidos, ¿qué pensás de las manifestaciones de Estados Unidos? También lo preguntaron ahí en el chat, así que volvemos un poco en ese tema. bien, Sobre las manifestaciones en Minnesota y después que se extendieron al resto del país. bien. Yo creo que también se ha hecho también un uso bastante político de la cuestión.
se quiere también voltear al presidente. Eh, También hay que analizar estas cuestiones, digamos, de manera aislada y hay que tener mucho cuidado, Sí, porque, a ver, no es que los blancos en Estados Unidos asesinan a los negros. Yo creo que la segregación racial ha dejado bastante, o se ha dejado bastante de lado en los últimos años. Y cuando uno va a las estadísticas, son más las personas negras que matan a las personas negras y son más muertas las personas negras a manos de otras personas negras que a manos de personas blancas. Eh, por lo cual creo que también se ha hecho un uso político con esa cuestión. La policía, digamos, que actúa de una manera errónea debe ser castigada, debe tener el juicio que corresponda, pero tampoco debemos caer en esa cosa de generalizar y meter a todos dentro de la misma bolsa. sí, 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 se entiende, porque no podemos hablar de que todos hacen lo mismo. Ahora, por ejemplo, salió una nota de que los comerciantes se están armando para intentar cuidar los locales y todo ese tipo de cosas por las manifestaciones. Pensás que está bien la Total. manifestación, pero no el modo que se hizo? Porque en realidad yo creo que la forma, ¿qué pensás de eso? Considero que sí, que hay un uso político detrás de todo que tiene por ahí consecuencias realmente peligrosas en cuanto a la sociedad, por lo que puede llegar a generar, sobre todo cuando las masas se sienten revolucionadas y cuando se ¿Te colgaste generan un estos, poquito? perdón, ¿Te colgaste? A ver, ahí. Te escucho. bien. Sí, no, que hay por ahí un uso político de estas manifestaciones y sobre todo cuando pasan cosas como estas, en donde, digamos, las revoluciones y en las masas sobre todo pueden tener un perjuicio importante a nivel país, a nivel regional, a nivel social más que nada. Sí, totalmente, totalmente, te entiendo. Y yo quería hablar un poco también de vos. ¿Cómo te acercaste a las ideas del liberalismo? Me dijiste que estás trabajando en la Fundación Liberar. No, libremente, Libremente, libremente. libremente, sí. Bueno, producto de que durante todo el secundario han castigado a las ideas de la libertad, han denostado al liberalismo, diciendo neologismos como neoliberalismo, Sí, eh, o cosas como que somos funcionales al imperialismo yanqui y ese tipo de cosas. eh, Me fui dando cuenta en los últimos años de que había otro lado de la biblioteca. Es decir, siempre estuve a favor de la intervención del Estado, de la redistribución del ingreso, del Estado benefactor y ese tipo de cosas. sí. Y en los últimos años de la escuela, eh, bueno, recuerdo una charla del doctor Albino en la que él mencionaba que Argentina a principios del siglo XX era un país modelo. Y bueno, a raíz de eso empecé a conocer autores como Alberti, como Sarmiento, empecé a entender las cosas de una manera completamente distinta a lo que me habían dicho toda la vida en la escuela. Y me di cuenta de que hay una bajada de línea evidente en el sistema educativo en general, Sí. eh, que nos hace adorar al Estado, nos hace pensar que siempre vamos a tener a papá Estado para solucionarnos la vida, y en definitiva no nos deja a nosotros ser responsables de nuestros propios actos, tener la libertad de elegir, la libertad de pensar y demás. ¿Y cuándo te sumaste a la Fundación Libremente? En la Fundación Libremente entré a mediados de 2018, hace ya 2 años, por intermedio de un amigo bueno, fue a una charla de la fundación en San Nicolás, en la que no recuerdo si el intelectual que habló era Marcos Aguinis o Federico Andajasi, uno de ambos. Sí. Y bueno, él conoció a Orlando Lita, que es el presidente, y bueno, después me invitó a mí y enseguida nos copamos porque, bueno, hacemos actividades también para jóvenes y hacemos muchas actividades muy interesantes. Buenísimo, buenísimo. Te pregunto acá en el chat antes, ¿qué recomendarías para aquellos interesados en las ideas de la libertad?
¿Qué libro recomendarías? Bueno, un libro que leí hace bastante tiempo, sobre todo si uno quiere hacer un análisis económico o empezar a entender la economía, es Economía en una lección de Henry Hazlitt. O si no, tranquilamente se puede leer el libro Bases de Alberdi. Ahora estoy leyendo El crimen de la guerra de Alberdi, que son libros muy, muy interesantes. Yo creo que empezando para entender economía, algo de Henry Hazlitt, y para entender algo de política, y sobre todo para entender algo de historia argentina, algo de Alberdi. Buenísimo. La pregunta me da pie para preguntarte, ¿cuáles fueron los tres libros que te marcaron a vos en tu vida? Ya sea de Eh, política, liberalismo o de literatura, simplemente. bueno, de literatura a mí me gusta mucho, yo soy muy futbolero. Me gustan mucho los cuentos y los libros de Eduardo Sacheri o de Fontana Rosa. Uno de los libros más lindos que leí se llama Esperándolo a Tito, que es un libro con todos cuentos de fútbol de Eduardo Sacheri. Y bueno, más para el plano político, sí, me gustó mucho de Henry Hazlitt, me gustó mucho el libro Bases. eh, Toda la bibliografía de Alberdi es formidable. Sistema económico y Sí. rentístico, también para entender economía. El crimen de la guerra, la omnipotencia del Estado, que es un ensayo. Son libros muy interesantes y que realmente me han abierto una puerta para entender un mundo completamente nuevo. Buenísimo, me encanta, la verdad que está muy bueno. Los libros de Sacheri yo sé un poco, así que por ahí te entiendo. Y Fantástico. también quería preguntarte, yendo un poco al tema de la diputada Vallejos, que habló de quedarse con parte de las empresas que el Estado ayudaba. Tampoco fue una ayuda porque es algo que van a tener que pagar después las empresas. ¿Qué Sí. pensás de eso? Bueno, teóricamente hablando, eso es una mirada bastante marxista, el hecho de expropiarse. A ver, es lo que hacía Venezuela con Chávez, lo que sigue haciendo ahora con Maduro, es lo que hizo la Unión Soviética con las empresas, es lo que hizo Cuba con el régimen Castro. Son cosas que nosotros aquí en Argentina parece que las ignoramos, o sea, parece que ignoramos la historia, porque parece que ignoramos que esas cosas ya se han hecho y no han tenido buenos resultados. Eso desde un punto de vista teórico, por así decirlo. Ahora, si vamos a un punto de vista práctico, eso es anticonstitucional. A ver, eso viola el artículo 17 de la Constitución, que dice que la propiedad es inviolable y que solamente se puede expropiar con una sentencia fundada en ley y que esté previamente indemnizada y con bienes de utilidad pública, por lo cual yo no veo ningún sentido en esa idea de expropiar una empresa porque el Estado, entre comillas, la ayudó. El Estado, la única manera que tiene de ayudar a las empresas es retirándose del medio, es dejando que las empresas compitan libremente en el mercado. Pero bueno, estamos bastante lejos de eso. Me parece que esta diputada no nos beneficia para nada, al contrario, nos atrasa años, décadas. Hablaste un poco de que la sociedad ignora lo que pasó en otros países. ¿Pensás que la sociedad hoy está ignorando que puede pasar en Argentina? Porque capaz la sociedad argentina lo ve como si fuese algo que, bueno, pasa en Venezuela, pasó en Cuba y acá en Argentina no va a pasar nunca. Hasta que ponerle que en un momento pasa y ya no se puede actuar más. ¿Pensás que la Sí. sociedad ignora eso? Sí, yo creo que sí, sobre todo porque si uno vuelve un poco el tiempo atrás, se encuentra con que en las elecciones este gobierno recibió el 50% de los votos. Ese número no creo que haya variado tanto en el último tiempo. Eh, Sí. de hecho, algunas encuestas daban con una imagen positiva, muy positiva al oficialismo. Por lo cual yo creo que la gente sí, en parte es cómplice de esto que nos gobierna. O sea, la sociedad en general le puso el voto a personas que son realmente peligrosas, sobre todo en la gestión en la que están. Se me viene una pregunta a la cabeza.
Sí. ¿Qué pensás, ya que me dijiste cómplice, me dijiste sociedad, me sonó al libro de Spert? ¿Qué pensás del fenómeno Spert del año anterior? ¿Pensás que fue un avance en las ideas o cómo lo ves? Y sinceramente yo creo que José Luis no ha tenido la cintura política que requería. Eh, Realmente fue una pena porque obtuvo muy pocos votos. En el debate tuvo un rol realmente protagónico, disruptivo, causó mucho impacto. De hecho, es una persona con carácter para estar ahí. Yo creo que es un buen referente. Pero lamentablemente el armado político, las estrategias políticas, lo que le pasó con el partido UNIR, con NACEF, si no me equivoco, fue realmente una pena, porque eso, digamos, dejó en evidencia la poca experiencia en la praxis política que ha tenido. Pero bueno, de ahora en más yo creo que puede ser el puntapié para posibles, digamos, candidaturas, ya sea en 2021 o en 2023. ¿Y cómo ves el futuro de las ideas liberales? Tenés, por ejemplo, a Spert por un lado que quiere ser diputado por la ciudad, por la provincia de Buenos Aires. Tenés la idea de Unidos, Sí, López Murphy que también está buscando por otro lado. ¿Qué pensás del futuro de las sí, ideas sí, liberales? sinceramente yo no soy muy optimista, porque hay muchos partidos y hay poca gente. Eh, si vos me apurás, yo creo que lo más coherente y lo más pragmático ahora sería nuclear una parte de Cambiemos o tratar de ingresar las ideas de la libertad por otro lado. Sí, Si se quiere armar algo de cero, es muy complicado, sobre todo porque el ciudadano argentino promedio no adhiere a las ideas de la libertad, está muy alejado de ellas. sí, totalmente. Totalmente. Yo creo que pasa algo parecido. Tema América Latina. ¿Cómo ves a la América Latina? Tenés el fenómeno de Venezuela, Uruguay, que tiene un presidente relativamente joven, nuevo, con ideas bastante cercanas a las liberales. El Sí. fenómeno de Chile, que tuvo un par de problemas el año anterior. ¿Qué pensás de América Latina? América Latina es un territorio realmente interesante. Eh, a lo largo de los años se ha, digamos, eh, transitado en una especie de péndulo en donde ha votado gobiernos bien volcados hacia la izquierda o ha votado gobiernos bien tirados a la derecha. Yo creo que los dos extremos son igual de dañinos. Eh, pero sin dudas creo que hay una especie de brisa esperanzadora con respecto a ciertas cuestiones de los gobiernos, sobre todo en un punto de vista institucional. Sí, Eh, Creo que, por ejemplo, la calle, por ejemplo, Piñera, tienden un poco más a una rama más republicana, más de respetar el mercado. Mientras que, bueno, en otro extremo tenés a Venezuela y ya hemos visto lo que ha pasado. Ese país realmente está mal. Debemos aprender de eso, debemos aprender de la historia, debemos aprender de nuestros vecinos para no cometer los mismos errores. Pero pareciera que... puede. Bueno, Sí, 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 te escucho. no, que pareciera que no los queremos ver. ¿Puede Argentina llegar a ser Venezuela? Sí, sin dudas. Con este gobierno vamos camino a eso. Bueno, con lo que hablábamos con esta diputada, con este entramado político, lo que vemos, la Cámpora, Máximo Kirchner, Cristina Kirchner, es gente muy peligrosa que ha violado la Constitución, que ya ha estado 12 años en el poder y ha desaprovechado una oportunidad única. Cuando el kirchnerismo llegó al poder en el año 2003, teníamos un PBI per cápita 30 puntos por encima del que tuvo Perón a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Y lo único que han hecho esta gente es destruir el PBI, destruir la riqueza, volvernos más pobres, mentirnos, destruir la educación, la seguridad, la salud, y vender populismo a costa del pueblo, lamentablemente. Perfecto, buenísimo.
charlando un poco del kirchnerismo en este momento. Ganaron las elecciones de 2019, estamos en una pandemia. Pasaron cosas muy llamativas como el caso de Espinosa en Tucumán. ¿Qué pensás de eso? Bien, lo mismo que hoy. Me parece que los policías que han estado involucrados en ese crimen, porque no tiene otro nombre, deben ser condenados. Es realmente una pena lo que ha pasado con ese joven, que era un trabajador. Eh, por lo cual me parece bueno, que hay que pagar las consecuencias. Pero, como dijimos hoy, no creo que haya que generalizar. A ver, no, el hecho de que haya un caso aislado así no significa que todos los policías actúen de la misma manera. Claro, totalmente, totalmente. Ahora, también para volver un poco a las ideas del liberalismo, ¿cómo ves a la juventud liberal? Hay muchos jóvenes que se están metiendo ahora en el liberalismo, también un poco por el fenómeno Milei, hace un par de años, que creo que fue lo que más llevó al liberalismo a este momento. Sí, ¿Qué pensás de sin eso? duda que Javier ha tenido un impacto notable en la juventud. De hecho, hay muchos jóvenes que se han sumado a las ideas de la libertad gracias a Javier. Eh, yo creo bueno, que hay un gran número de jóvenes que ha pasado por lo mismo que hemos pasado nosotros, una educación con una bajada de línea evidente en el secundario, y que se ha encontrado con Javier por ahí con un lado de la biblioteca que no conocían. Entonces le ha llamado la atención esto. Además de que Javier tiene un personaje ya definido, que Sí. causa impacto, que vende en el buen sentido, y que sin duda que llama la atención de los jóvenes. Eh, con respecto a lo que yo pienso de los jóvenes y el liberalismo, me parece que hay una especie también de brisa esperanzadora que puede llegar a tener un impacto importante en un futuro. Pero bueno, también hay otra parte de la juventud que está volcada a otras ideas, por lo cual tendríamos que ver las estadísticas, simplemente. ¿Pensás que, pensás que esa otra juventud es imposible traerla hacia las ideas? ¿Pensás que el fanatismo que puede llegar a tener es imposible que se vuelquen a perdóname, se vuelquen a las ideas de la libertad? Eh, Bien, yo no creo que sea imposible, pero sí es muy difícil. Eh, es extremadamente difícil porque es gente, como vos bien dijiste, que está, digamos, muy fanatizada con esas ideas que defienden, y que cuando uno las invita al debate, caen en el siguiente error. En lugar de debatir ideas, buscan agredir a la persona. Es decir, vos le planteás que no querés que haya asistencialismo, por ejemplo, por parte del Estado, y te dicen que sos egoísta, por ejemplo, y en lugar de decirte por qué el Estado debería bancarle el asistencialismo a tal persona. Entonces hay una diferencia ahí de criterios bastante eh, grande. Sí, totalmente, totalmente. También está bastante alejado no solamente por los ideales, sino por la cuestión del fanatismo que tienen, o sea, el personalismo que hay en la Sin política argentina. dudas. Yo creo que Lo, Argentina es un país muy presidencialista y muy polarizado. Sin dudas. Lo que sucede es que el ser humano es un animal que responde a los sentimientos, y el argentino sobre todo es un ser muy sentimental. Y el liberalismo tiene eso, que es poco sentimental. El liberalismo tiene más razón, más análisis, una cuestión más fría, ¿no es cierto? Mientras que las ideas contrarias al liberalismo tienen esa idea, viste, sentimental de la lucha de clases, del poderoso contra el explotado, Sí. del explotador, y de rebelarse ante ese mundo aparentemente desigual e injusto bueno, que siempre nos han tratado de inculcar. Buenísimo, Julián. Quería traerte un poco más hacia lo inmediato. ¿Qué pensás de la aplicación Cuidar? ¿Pensás que busca controlar a la población?
Sin dudas que sí. Es una base de datos realmente impresionante, eh, a la que nosotros mismos nos podemos exponer. Y que además viola la Constitución, porque el artículo 14 habla de la libre circulación de bienes y personas. El Estado no tiene por qué saber dónde estoy yo, con quién me muevo, lo que hago, siempre y cuando yo me comporte dentro del marco de la ley. Nadie puede ser obligado a hacer lo que no mande la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Por lo cual es otra aplicación que va en contra de la Constitución Nacional. Perfecto, Julián. Cualquier otra pregunta que tengan acá se la pueden dejar para ir cerrando. Uy, no sé qué toqué. Para ir Sí. cerrando, yo quería preguntarte, volviendo al principio, ¿cuándo pensás que va a terminar definitivamente esto? Y creo que viene para largo, pero me parece que la gente misma y la sociedad va a empezar a terminarla de facto, la va a empezar a terminar por su propia cuenta. De hecho, hay mucha gente que ya no la respeta, pidiendo a gritos libertad. Pero creo bueno, que el gobierno lo que va a buscar va a ser extenderla lo máximo posible y el pueblo va a salir tarde o temprano a la calle. Totalmente. Además, se necesita trabajar, que es lo más importante. Totalmente. Hay gente, a ver, como dijimos al principio, desde el punto de vista epidemiológico está bien, quédate en casa, todo lo que quieras. A ver, desde el punto de vista económico hay gente que si no sale de casa no puede trabajar, por ende no puede comer. O sea, ¿y qué salud va a tener si no puede trabajar, no puede comer? ¿Qué salud va a resguardar si no puede hacer eso? Totalmente, totalmente. Buenísimo, Julián. Te agradezco mucho por sumarte, Bueno, Luca, responder las preguntas que tuvimos. La verdad que muy interesante la charla y espero que podamos volver a encontrarnos en algún momento. buenísimo, Luca, un placer A ver, enorme. Muchas gracias a todo el Club de la Libertad. Gracias a Fundación Libremente, que me permitió también estar acá. Y bueno, gracias a vos también, un placer enorme poder haber tenido este diálogo. Ojalá se pueda repetir pronto. igualmente, Julián, muchísimas gracias. Estamos hablando. Un abrazo grande. Un abrazo.